Movete a Más es presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre. Para mí el éxito sería, yo quiero llegar al final de mis días y poder decir, yo cumplí con el llamado de Dios en mi vida. El llamado de Dios para mi vida como esposo, como papá, como presidente de Inverfin u otras empresas, como empresario básicamente. Bienvenidos a otro episodio de Movete a Más. Mi entrada en Inverfin realmente no formaba parte de mi plan de vida inicial. Papá siempre fue muy claro con nosotros los hijos que nosotros podíamos optar por entrar en la empresa familiar o bien optar por un camino personal propio diferente. Joven empresario, toda una vida dedicada al esfuerzo, a la constancia y a la disciplina. Presidente del grupo Inverfin. La honestidad o la honradez, ¿verdad? Donde nosotros, si prometemos algo, se cumple, ¿sí? No importa después si cambiaron las circunstancias, si lo que vos prometiste ahora ya no es tan cómodo cumplir. Lo que uno promete, uno cumple. Hoy con nosotros en Movete a Más, Konrad Rempel. Konrad, ¿qué tal? Bienvenido a Movete a Más. Gracias. Bueno, Konrad, para nosotros es un placer tenerte acá. Y la verdad que quiero tirar un chiste fácil primero. Yo mido 1,67 por ahí, ¿verdad? Pero sos muy alto. ¿Cuánto medís? 1,85, sí. ¿Deportes? ¿Algunos? Hago CrossFit, sí. Hago CrossFit. Suelo trotar, juego un poquitito de pádel también, pero principalmente CrossFit. CrossFit. ¿Y cómo Sí. es la vida de alguien que está en una empresa gigante y hace CrossFit? ¿Cómo maneja los tiempos? Yo me tomo el mediodía, sí. Entonces tengo el almuerzo, 2 horas de almuerzo todos los días. Entonces ese es mi... Yo reservo eso casi exclusivamente para ir a hacer un poco de deporte y bueno, eso me ayuda realmente a, no sé, cortar un poquitito el día, desenchufarme un poco de la rutina, ¿verdad? Y mantenerme sano también, de paso, sí. ¿Es como tu momento para vos o cuál es el momento del día donde Konrad Rempel dice, bueno, este es mi momento para mí? Es uno de los momentos, sí. O sea, ese sería uno y creo que el segundo de repente es ya a la noche, 8:30, 9, digamos, después de haber puesto a los niños a dormir y ahí tengo un momento con mi señora y después de repente una hora todavía para un momento para mí, ¿verdad? Donde puedo mirar series, leer algún libro, pensar un poquitito, lo que sea, sí. Entonces serían esos dos realmente, sí. Bien, el CrossFit y la noche. Así mismo. Bueno, Konrad Rempel, hoy ya presidente de Inverfin. Sí. Si tuvieras que presentarte, ¿cómo lo harías? ¿Cómo se describiría Konrad Rempel? Mira, soy Konrad Rempel, 35 años. Qué joven, Konrad, ¿eh? Sí, joven. Soy esposo, soy papá y soy el presidente de Inverfin, ¿verdad? Eso creo que son las tres aristas en mi familia, en mi vida, digo bien, ¿verdad? Que me definen, fuera de hijo de Dios, ¿verdad? Que es la principal. Pero eso sería, hijo de Dios, papá, esposo y presidente de Inverfin. Inverfin, una de las Inverfin. empresas, uno de los holdings más importantes del país. 35 años. Sí. Cualquiera diría, qué joven, pero tuviste un largo trayecto para llegar a ese lugar. Sí, larguísimo, sí. Si tuvieras que explicarle más o menos a la gente todo lo que hiciste en ese tiempo. Parte, creo yo, con papá, que es uno de los socios fundadores de Inverfin, ¿verdad? Uno de los, de los accionistas, que obviamente él empieza la empresa eh, y bueno, él en nuestro día a día siempre nos iba directa o indirectamente contando un poquitito de cómo era su día a día también, ¿sí? Entonces contando algunos desafíos, contando cosas que le iban bien también. em, Él nos llevaba a nosotros a la visita de las sucursales, por ejemplo. Nosotros, cuando digo yo, nosotros estoy hablando de mis hermanos también, ¿verdad? Pero en mi caso, yo hice pasantías dentro de la empresa, después trabajé en una empresa del grupo y bueno, después de toda mi formación, llegué a ser presidente de Inverfi, ¿sí? Eh, Tu niñez y tu juventud es Inverfin. sí, definitivamente. Creo que bueno, le habrá pasado a más de una familia empresaria, ¿verdad? Que el almuerzo familiar es
parcialmente es almuerzo, parcialmente es reunión de directorios, digamos, ¿sí? Entonces, cuando éramos muy jóvenes todavía obviamente no incidíamos en las decisiones de la empresa, era papá y su socio. Pero sí, se habló mucho en la mesa de la familia sobre la empresa. Y mi señora siempre cuenta cómo ella se sorprende de lo mucho que mezclábamos nosotros, lo que es la familia y lo que es la empresa. Que la familia, ella, por ejemplo, es totalmente diferente. Había una separación mucho mayor de repente, ¿verdad? Y así, Cuando hablamos de la empresa, hablamos también de valores. sí. ¿Qué valores sentís que fuiste construyendo durante este corto periodo de vida? Por 35 años, bueno, yo también tengo 35, ¿verdad? Pero en un corto periodo de vida, ¿qué valores construiste durante todo este tiempo en ese mundo que tu papá te incluyó de chico? Sí. Y creo, primero no es solo papá, son papá y mamá realmente los que Mm. nos inculcaron, perdón, ciertos valores. Y quizás para citar algunos, primero el trabajo duro. Realmente Inmerfin cuando empezó en Coronel Oviedo, ¿sí? Entonces nosotros como familia, o sea, papá, mamá, nosotros como hijos vivíamos acá en Asunción. Y yo vi como papá se iba todas las semanas, al principio de lunes a viernes, lunes a sábado, después con una oficina central ya acá en Asunción, de lunes a jueves, lunes a viernes. Él se iba al interior del país, ¿verdad? A manejar su empresa allá. Y mientras tanto, bueno, mamá con 3 hijos, que no nos habremos portado bien siempre, ¿verdad? Em, Cuidándonos acá y haciendo todo lo que tenía que hacer para que nosotros podamos ir al colegio, asistir a nuestras actividades, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces yo vi mucho sacrificio ahí realmente de ambos, ¿sí? Y ese trabajo duro es uno de los valores. Después, otro valor que quizás puedo mencionar es un poquito la disciplina, ¿sí? Entonces, papá, yo recuerdo después cuando él ya tenía una rutina más constante y donde estaba un poquitito más en casa o en Asunción por lo menos, él volvía del trabajo a eso de, no sé, habrá sido las 5, las 6, las 7, lo que sea. em, y él qué hacía cuando él tenía 10, 15 sucursales, él llamaba todos los días, le llamaba a los jefes y le preguntaba cómo fue la venta, cómo fue la cobranza. Cortaba con uno, hablaba con el siguiente, cómo fue la venta, cómo fue la cobranza. Cortaba con ese, hablaba con el siguiente, ¿sí? Entonces esa disciplina, esa constancia, me imagino que habrá sido un poquitito aburrido también, ¿verdad? Pero era lo que necesitaba la empresa en ese momento. Y esa disciplina hoy, después de 30 años, se sigue viendo en el equipo de Inverfi, ¿sí? Y por tercero, creo que es un poquitito no sé, la honestidad o la honradez, ¿verdad? Donde nosotros, si prometemos algo, se cumple, ¿sí? No importa después si cambiaron las circunstancias, si lo que vos prometiste ahora ya no es tan cómodo cumplir, lo que uno promete, uno cumple, ¿sí? Y eso creo que, sí, son cosas que hoy todavía realmente en Inverfin vivimos en el día a día. No es un dicho nomás, y nuestros colaboradores saben, nuestros proveedores saben, nuestros acreedores saben. Entonces, creo que son 3 valores así que puedo citar que están vivos todavía dentro mío de forma personal, pero también dentro de la cultura empresarial de Inmerfin, ¿verdad? Trabajo, constancia, Sí, honradez. Wow, qué fuertes valores y me quedo con lo que mencionaste recién, que desde chico le veías a tu papá llamando, cortando, llamando, cortando, sí, llamando, cortando. Evidentemente, tu niñez no fue muy singular, fue muy particular en comparación a otros niños que eso tan joven te llevó a ejercer hoy la presidencia del grupo. Pero tu educación, Conrad, sí. ¿dónde? Paraguay, creo que también estuviste en Chile y en Estados Unidos. Así es. Sí, creo que esa formación es realmente un factor relevante que explica también un poquitito mi actual puesto, Tu ¿sí? ascenso, ¿verdad? Mi ascenso. Entonces, como bien dijiste, yo termino el colegio acá en Paraguay en el 2009. em, Después me fui a Chile a estudiar ingeniería comercial allá. ¿Qué te daría en Chile? Realmente muy bien. Vos sabes que me ¿Te hablaron. fue rápido? Sí, sí, yo sí. Me hablaron tanto de que los chilenos son fríos, de que son
medio duros, lo que sea. Y vos sabes que yo creo todo lo contrario. Yo pasé 6 años, la carrera duró 5, pero mi señora también hizo su carrera allá, entonces le esperé un año más. 6 años de mi vida allá y solo me llevo buenos recuerdos. Realmente ¿Qué fue. aprendiste, por ejemplo, en Chile? Aparte de la profesión, ¿verdad? Aparte de lo que Sí. estudiaste. Eh, Mira, creo que algo que me quedó mucho de ese tiempo es em, que tiene que ver al final con mi profesión, ¿verdad? Es eh, la importancia del tamaño del mercado, ¿sí? Ok. Entonces yo siempre hacía el análisis o la comparación de, mira, en Inverfin nosotros analizábamos en aquel entonces si queríamos abrir una sucursal más o no, ¿sí? Mientras que en Chile realmente ellos estaban pensando si entrar en un país más o no, ¿sí? Entonces las escalas, la forma de pensar realmente eran diferentes en aquel entonces y creo que siguen siendo hoy, aunque en Paraguay realmente estoy viendo un dinamismo muy, muy grande también, entonces ya creo que hoy estamos más cerca. Pero eso es algo que yo siempre, que me marcó de aquellos 5 o 6 años que estuve ahí, ¿sí? Em, entonces eso después del colegio, hice mi carrera de grado allí en Chile. Volví, trabajé un poquitito en una empresa que era el grupo familiar también, que se dedicaba a microcréditos, una casa de créditos que teníamos en aquel entonces. Y finalmente voy y hago mi masterado, mi MBA en Estados Unidos, sí, que también pude hacer en Kellogg, que es una de las escuelas de negocios más reconocidas quizás a nivel mundial. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de entrar ahí, de asistir. Em, no fue fácil entrar. Ellos tienen una tasa de admisión creo que del 6%, quizás un poquitito menos, 5 o 6% por ahí, De toda la gente que solicita de toda el la gente que ingreso. solicita De ingresar. todo el mundo. Sí, exactamente, Ok. así es. O sea, hay una, por estar en Estados Unidos, hay una predominancia de personas estadounidenses, pero van de todo el mundo. ¿Y qué tal Sí. la experiencia en Estados Unidos? Muy bien también. Y eso a nosotros nos gustó, realmente mi señora y yo disfrutamos tanto el tiempo que tuvimos en Chile como el tiempo que tuvimos en Estados Unidos, ¿sí? Fueron momentos donde nos pudimos fortalecer como pareja, como padres. En Chile más como pareja, en Estados Unidos ya más como padres, porque ya nos fuimos con 2 de los 4 hijos que tenemos hoy. Nació el tercero allá, entonces el tercero es americano. Americano. Em, y sí, son momentos que yo creo donde uno se aleja un poquitito de su círculo de familiares, de conocidos, de amigos, ¿verdad? Y te toca manejarte solo, ¿verdad? Entre dos, en un país extraño, ¿sí? En un ambiente extraño, por lo menos, ¿sí? Poco conocido. Poco conocido, ¿sí? Y a nosotros nos gustaron ambas experiencias. Las dos experiencias fueron diferentes, obviamente lugares y culturas diferentes, pero muy buenas, muy positivas para nosotros, para nuestro desarrollo personal y familiar, ambas Experiencia. O experiencias. sea, Sí. Chile, Estados Unidos y posteriormente. No, y ahí ya, Ahí ya volvimos ya, sí, ¿verdad? ahí ya volvimos. Y quiero detenerme más, Conrad, en estas dos experiencias, Chile y Estados Unidos, porque mencionaste que esto afianzó primero en Chile como en tu matrimonio como pareja y ya la paternidad y maternidad de tu esposa en Estados Unidos. Sí, ¿Cómo sentiste la mano de Dios en estos dos países? Porque son dos polos totalmente opuestos y culturas opuestas. sí. Mira, en Chile tuvimos la oportunidad de asistir a una iglesia que realmente nos formó, yo creo, como a mi señora y a mí como cristianos. No seríamos hoy las personas que somos si no fuese por esa iglesia. Em, entonces ahí teníamos un pastor el principal de la iglesia y los pastores de jóvenes y los otros asistentes que realmente nos abrieron su puerta, nos permitieron servir. eh, Empezamos moviendo sillas y terminamos el último año siendo líderes de jóvenes allá. Sí, Arrancados sirviendo sí, en todo tiempo. exactamente. Entonces, sí, creo que de nuestra parte, bueno, nosotros servimos, ¿verdad? Pero ellos nos abrieron las puertas, ellos nos permitieron, no sé cuántos años habré tenido ahí,
25 años quizás, ¿verdad? Y con 25 años, 24, ya nos pusieron como líderes de jóvenes ahí. Entonces realmente ellos también nos abrieron las puertas y eso nos formó muchísimo, ¿sí? Em, y después en Estados Unidos, nosotros nos fuimos cuando era plena época de COVID, ¿verdad? Y Dios estuvo ahí con nosotros todo el rato, no nos sentimos demasiado solos, nos dio muy buenos amigos, llevamos excelentes amistades de esos 2 años ahí. Así que siempre estuvo Dios proveyendo, ¿verdad? Protegiendo, guiando en todos lados. Realmente Él nunca nos dejó solos, nunca nos sentimos abandonados en todos esos años, ¿verdad? Qué fuerte porque como Dios ya iba forjando tu liderazgo y te llevó a Chile para ya estar al frente de un grupo de jóvenes y hoy estás al frente de una empresa que Sí, tiene más de 2.300 colaboradores y casi 30 años de mercado. sí. Eh, Primero, ¿cómo te tomó a vos este desafío? Y segundo, ¿cómo se estructura un poco Inverfin para la gente que está al otro lado y ve solamente sucursales por todos lados, pero en realidad es una estructura gigante? Claro. Y mira, mi entrada en Inverfin realmente no formaba parte de mi plan de vida inicial, ¿sí? Entonces yo, en todo ese proceso de mis estudios en Chile, después el tiempo que estuve acá, después mi maestría en Estados Unidos, siempre me había preparado y formado para eh, abrir algún emprendimiento, tener alguna empresa propia, ¿sí? Concretamente, volví de Estados Unidos con la idea de abrir un fondo de inversión que se iba a dedicar a comprar empresas, ¿sí? Un fondo de inversión en el que yo iba a invitar a mi familia, y de hecho eso es lo que hice, pero finalmente iba a ser un proyecto más personal mío, no tan familiar, ¿sí? Em, y en todo este tiempo mi señora siempre me mencionaba, sin presión, sin nada, pero ella decía, mira, Conrad, yo te veo en Inverfin, realmente yo te veo en Inverfin. Ella ¿Sí? te iba diciendo, Sí, y vos, no, no, exactamente. Yo no. no. Y los socios también, ellos mostraban muchísima apertura a que yo entre en Inverfin, pero tampoco presionaba, ¿sí? Especialmente papá. Papá siempre fue muy, muy claro con nosotros los hijos que nosotros podíamos optar por entrar en la empresa familiar o bien optar por un camino personal propio diferente, ¿sí? Pero bueno, vuelvo yo de la maestría. Empiezo este proyecto del fondo de inversión, ¿sí? Que estaba estructurando yo, incluso llegué a coordinar, o sea, a acordar condiciones con mi familia de cómo iba a ser la inversión, el tamaño de la inversión, las participaciones de cada uno, etcétera, etcétera. Bien estructurado. Bien estructurado, sí, ya estaba, realmente estaba buscando empresas para comprar, ¿sí? Empresas que estaban disponibles para ser adquiridas. Eh, y yo hago durante ese tiempo hago oficina en Inverfin, ¿sí? O sea, hacer oficina en el sentido de que había una oficina disponible ahí y ellos me permitieron usar ese espacio y me invitan mensualmente a las reuniones de reporte de resultados o a las reuniones estratégicas de planificación, a diferentes reuniones que eran quizás un poco más interesantes. Y unos 6, 7 meses después de yo haber vuelto de mi maestría de Estados Unidos, de haber empezado mi proyecto de ese fondo de inversión, eh, papá me pregunta, bueno, Conrad, vos ya estabas acá 6 meses, ¿verdad? Participaste en ciertas reuniones con nosotros y cómo vos ves a Inverfin o qué crees vos que Inverfin debería hacer diferente. Y como yo sabía que esa pregunta venía, Iba a llegar. ¿verdad? En algún momento, La yo ya había respuesta. preparado mentalmente, incluso había escrito en algún lugar ahí, en alguna nota en el celular, una respuesta, ¿sí? Entonces yo en cuestión, no sé, habrá sido 10 minutos o lo que sea, le doy un overview general a papá de lo que yo creo que Inverfin estaba haciendo bien y lo que yo creía que Inverfin estaba haciendo o podía hacer mejor, ¿sí? Y él ahí me repite una pregunta que ya me había hecho N cantidad de veces antes, pero me dice, ¿y por qué no venís vos, Conrad, y haces? ¿Sí? Y yo creo que ahí se ve entonces la mano de Dios y es la primera vez o fue la primera vez que esa pregunta
a la que mi respuesta instantánea siempre había sido, no, yo no estoy interesado. Fue la primera vez que dudé medio segundo quizás, ¿sí? Y simplemente no dije que no inmediatamente. Entonces, como eso me pasó ahí, dije, mira, un poco, ¿será que Dios me quiere decir algo? ¿Verdad? Em, ¿Será que de repente sí debo asumir o entrar dentro de la empresa familiar y dejar un poquitito mi proyecto personal? Y empieza entonces ahí un tiempo no tan largo, de 1 o 2 meses más o menos, donde yo empiezo a orar bastante, a hablar con mi señora, hablé también con 2 o 3 personas conocidas para que oren por mí. Em, y bueno, y la respuesta de ellos era la que por lo menos a mí me frustró un poquitito, ¿verdad? Era, Conrad, yo oré, le pasé tu pregunta a Dios y yo siento que vos podés hacer cualquiera de las dos cosas y las dos cosas van a estar bien. Entonces al final no me resolvieron nada otra vez, ¿verdad? Me Se ayudaron, quedó ahí. me ayudaron, pero no me resolvieron la duda. Pero aún así yo finalmente tomo la decisión de entrar en Inverfin. ¿Por qué? Porque yo realmente me veo más como un administrador antes que un emprendedor, ¿sí? Y por eso también el deseo de comprar una empresa ya establecida, mejorar esa empresa y no necesariamente emprender un proyecto nuevo de cero, ¿sí? Y bueno, miro yo entonces Inverfin, veo todas las oportunidades, como digo, había hecho ese mini análisis ahí de lo que era Inverfin y dije, mira, yo puedo aplicar mis dones de administrador en Inverfin también, ¿sí? Dadas algunas condiciones, ¿sí? Una de esas era que yo realmente necesitaba sentir de parte de los socios fundadores que me iban a dejar trabajar, Un ¿sí? respaldo. Un respaldo, ¿sí? Yo no quería ser florero ahí, ¿sí? Em, y bueno, yo entro en conversación con ellos. Realmente ellos me aclararon ahí que eso se iba a dar, que me iban a dejar trabajar. ¿Qué Eh, pasa ahí? sí, sentí paz. Y tomo esa decisión, ¿sí? Entro en abril del 23, entonces, sí, ahí oficialmente. La decisión o sea, terminé tomándola en diciembre del 22, más o menos. Ahí me tomé unos 4 meses para meterme un poco más en la operativa sin que el equipo todavía sepa oficialmente que iba a asumir Inmerfin y en abril del 23 asumo oficialmente primero como director general y ahora hace cuestión de una semana también ya soy presidente de la empresa, Ah, ¿verdad? felicidades, Conrad. Sí, gracias. ¿Y qué tal esta nueva sensación ahora de ser presidente? Em, Mira, por un lado se protocoliza un poquitito con eso, algo que en la práctica ya se estaba dando, ¿sí? En este proceso de abril 23, perdón, hasta hoy, eh, papá como socio fundador y director, digamos, presidente del día a día, él me cedió muy rápido realmente la responsabilidad de las decisiones del día a día, ¿sí? Las decisiones operativas, decisiones que ya tomaba el equipo, o sea, tomaba yo con el equipo básicamente, ¿sí? Entonces, eso se dio en un lapso de más o menos un año, yo creo, ¿sí? El último año y medio. em, Hay pocas decisiones que realmente no tomábamos nosotros. Siempre se le informaba a ellos, ¿verdad? A los socios para que ellos estén enterados, pero antes éramos nosotros los que tomábamos la decisión. Entonces, el que me nombren presidente de alguna u otra forma protocoliza lo que en la práctica ya estaba sucediendo, ¿sí? Eso no quita, sin embargo, que ese acto es más que solo protocolar en nuestro caso, ¿sí? O sea, hay que entender que es el socio fundador, que hasta ahora fue el presidente del directorio, quien cede esa figura y ese papel a mi persona, ¿sí? Y yo tomo con mucha responsabilidad. Entonces, no es algo que me quita sueño, no es algo que me deja, que me pone nervioso, ni nada. Yo me siento acompañado por mi familia, me siento acompañado por los socios, me siento acompañado por mi equipo, pero yo entiendo que es una responsabilidad no menor, ¿sí? Como bien dijiste, son 2.300 personas, detrás de esas 2.300 personas hay 2.300 familias no sé, multipliquemos por dos o por tres, ¿verdad?
Eh, es mucha responsabilidad, pero creo que Dios me dio la oportunidad de todas esas, de esa formación en Chile, de esa formación en Estados Unidos, que me preparó académicamente lo suficientemente bien para que yo pueda asumir esta responsabilidad eh, con confianza, Y ¿sí? en el liderazgo también. Sí. Yo creo que hay mucho de ese liderazgo de jóvenes también está imprimiendo. Y sí, tuve a lo largo de mi vida realmente muchas oportunidades de ejercer liderazgo, ¿sí? Entonces sí, instancias agradables o no, pero que me formaron como profesional y que hoy puedo aplicar un poquitito ese conocimiento, ¿sí? Eh, Conrad, cuando uno dice Inverfin, habla mucho de éxito. ¿Qué es el éxito para vos? Pero no desde el punto de vista de Inverfin, sino Conrad, ¿cómo define el éxito? Mira, Renato, para mí el éxito sería, yo quiero llegar al final de mis días y poder decir, yo cumplí con el llamado de Dios en mi vida, ¿sí? En esas aristas que nosotros mencionamos, ¿sí? En esas áreas que mencionamos. El llamado de Dios para mi vida como esposo, como papá, como presidente de Inverfin u otras empresas, como empresario básicamente, y por qué no como amigo o familiar o lo que sea para extender un poquitito el círculo, ¿verdad? Pero ese es realmente mi deseo y así yo definiría el éxito. Si yo puedo llegar allá a los, no sé cuántos años me tocará vivir, ¿verdad? Pero cuando sea el momento, yo decir, ¿sabes qué? Yo pude cumplir con el llamado de Dios, cual sea, ¿sí? Sea ganar mucho, ganar poco, trabajar en empresas, trabajar en ONG, no importa eso, ¿sí? Pero ese llamado que yo sentí de Dios, eh, logré, o por lo menos intenté lograr, ¿sí? Y si logro eso, entonces yo creo que puedo decir que fue exitosa mi vida, ¿sí? Así yo definiría el éxito a nivel personal, quizás. Ah, te preguntamos sobre el éxito. Mencionaste cumplir lo que Dios te dio. Sí. ¿Y qué es Dios para vos, Conrad? ¿Cómo definirías? Yo sé que es imposible, pero ¿cuál es tu visión de Dios? ¿Cómo le ves en el día a día, en tu vida? Y bueno, creo que para mí es como un papá más, ¿verdad? Yo tuve padres muy cercanos, tengo una excelente relación tanto con papá como con mi mamá. Entonces no tengo ningún reclamo ni ningún hueco que llenar ahí por ese lado. Pero Dios es obviamente, bueno, omnipresente, sabe todo, conoce todo. Entonces, en el día a día para mí es mi guía, ¿sí? Entonces, si hay alguna decisión, hay alguna pregunta importante a la cual yo no tengo respuesta, le voy a decir a mi equipo que por favor me den un poquitito de tiempo, que me manden la presentación, después me voy a tomar un poco de tiempo para orar y ver a dónde Dios me guía, ¿sí? Perdón por hacer un paréntesis ahí. Sí. Todas las decisiones que tomás en cuanto a tu familia y lo empresarial, lo consultás primero con Dios. No sé si todas, ¿verdad? Claro. Obviamente hay decisiones cotidianas, Que digamos, ya es un que discernimiento, un sí, o, entendimiento, o- ¿verdad? o- o algunas decisiones. Creo que Dios nos dio lógica también para pensar, ¿verdad? No somos tontos, digamos. Em, entonces, esas decisiones cotidianas, no te voy a decir que esas. Pero sí, las grandes decisiones yo creo que puedo decir o sea, puedo afirmar sin temor a mentir que yo diría el 100% las consulto. Con Dios, con mi señora, si merece por la gravedad de la situación, también con otras personas, ¿verdad? Pero con Dios y con mi señora, sí o sí. Entonces, sí, la decisión era, nos vamos a Estados Unidos a estudiar sí o no, y se consultó antes, sí. Vuelvo a Paraguay sí o no, se consultó antes. Entro en Inverfin o no, como ya conté, oré antes, sí, con el acompañamiento de otras personas. Y en Inverfin sí, totalmente. O sea, incluso decisiones que quizás no sean tan estratégicas, ¿verdad? Pero decisiones que simplemente no tengo un discernimiento inmediato, yo me voy a tomar un poco de tiempo para orar y buscar eso, sí. Buscar esa sabiduría de Dios ahí. Teniendo en cuenta tu juventud y también tu experiencia en el exterior y hoy con el presente, la figura transversal de Inverfin, ¿hacia dónde camina Inverfin los siguientes años? Mira, creo nosotros hoy estructuralmente estamos terminando de implementar lo que se llama el gobierno corporativo, ¿sí?
Entonces, en esa implementación, lo que sucede es que los socios fundadores pasan de un rol más operativo del día a día a cumplir un rol consejeros en el consejo administrativo, que nosotros le llamamos, ¿verdad? Em, y yo con mi equipo pasamos a formar el directorio de la empresa, el directorio legal y operativo de la empresa, ¿sí? Eh, que somos nosotros entonces los que manejamos el día a día de la empresa. Eso significa que decidimos los precios, las acciones de marketing, qué productos comprar, qué productos vender, si abrir sucursales o no, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Nosotros estamos terminando de implementar ese proceso en este momento, ¿sí? Para eso tenemos consultores externos que nos ayudan. La Fundación Don Cabral de Brasil nos está acompañando en ese proceso. Entonces creo que eso nos va a llevar todavía unos meses a un año terminar de implementar y después eso es una práctica que constantemente hay que eh, ir actualizando, ¿sí? Se escriben documentos ahí, niveles de autorización, quién decide qué, cuáles son los procesos, cuáles son los plazos, etcétera, etcétera. Eso nos va a llevar todavía un poquitito de tiempo. Creo que hoy estamos muy bien encaminados, pero todavía no está al 100% implementado. Eso es, digamos, por el lado de la estructura. Y después comercialmente, Inverfin, nosotros realmente queremos seguir creciendo. Gracias a Dios tuvimos 2 años muy buenos de crecimiento en el 2024, en el 2025. Nos pusimos desafíos importantes para este año también. Y nosotros queremos seguir en esa senda. Yo estoy convencido, muy, muy convencido de que tengo un excelente equipo en Inverfin. Nosotros estamos para hacer Inverfin, para hacer crecer Inverfin y también para otras cosas si así lo deseamos y si así Dios nos guía, ¿sí? Entonces queremos hacer crecer Inverfin y por qué no también empezar de repente proyectos nuevos, o ya sea de forma orgánica o inorgánica, ¿verdad? Eh, Espero yo que dentro de 5 años realmente Inverfin pueda tener una escala significativamente diferente a la que tiene hoy. ¿Te Sí. gustaría llevar al exterior? Em, Teniendo en cuenta que mencionaste hace rato nomás, que te claro, conocí. claro. Creo que el modelo de Inverfin yo no puedo llevar al exterior. ¿Sí? Ok. Hay competidores muy fuertes que hacen prácticamente lo mismo que nosotros en cada uno de los mercados de nuestros vecinos y casi del resto del mundo, te diría yo. ¿Sí? Entonces, no sé si hay espacio para llevar a Inverfin como tal a Uruguay o a Bolivia o a Argentina o Brasil, mucho menos, lo que sea. Pero yo creo que sí, Inverfin en algún momento el grupo Inverfin, ¿verdad? Debe seguramente afrontar un proceso de internacionalización, ¿sí? Que entonces, si no es como la empresa o con el modelo de negocio de Inverfin, es de repente entrando en otros negocios, ¿sí? Otros negocios que sí podrían ser viables de exportación o de Y, expansión internacional y siendo referente en Paraguay. siendo referentes en Paraguay. Sí, eso no es fácil, mi competencia es fuerte. Entonces, sí, referentes en Paraguay y de repente crecer también un poquitito internacionalmente, sí. Conrad, te agradezco por tu tiempo. La verdad que nosotros estamos muy contentos por escuchar tu testimonio de vida, pero siempre nosotros a todos nuestros invitados le pedimos lo siguiente. Aquí ya en nuestra cámara, Sí, esto va a salir por YouTube, nuestras distintas redes sociales, también está en Spotify para la gente que escucha. Quiero que le des un mensaje a aquel joven que está del otro lado, que tiene muchos sueños, que busca emprender. mm, Siempre yo digo que uno tiene que buscar casos exitosos para poder aprender, ¿verdad? Yo sé que del otro lado hay gente que está escuchando este caso de éxito, de trabajo, constancia, disciplina. ¿Y qué mensaje le puedes dejar como legado a la persona que está del otro lado, a ese joven que sueña con emprender y con tener también su empresa? sí. Bueno, a ver, creo que lo primero es mencionar la importancia de la formación académica. Para mí personalmente, por lo menos, fue primordial y yo no podría hoy asumir una empresa como Inverfin si no tenía la base que me dio esa formación académica que tuve, ¿verdad? Y después quizás, cambiando un poquitito tu foco, eh, para aquellas personas que tienen la oportunidad de heredar
o de recibir de las generaciones anteriores eh, algún puesto de liderazgo, alguna empresa, lo que sea, yo creo que es importante que nosotros que tenemos esa oportunidad, ¿verdad? Tomemos esa oportunidad con muchísima humildad. Finalmente es algo que, por lo menos en parte, se nos fue dado simplemente porque nacimos en tal o cual familia, ¿verdad? No es algo que podemos dar por sentado. Eh, y eso no es algo malo, no debería ser algo que nos genere complejos, ni mucho menos, pero sí nos debe generar un sentido de responsabilidad, ¿verdad? Y de que tenemos que tomar con seriedad esa oportunidad que Dios y nuestra familia nos regaló, ¿sí? Entonces, mi consejo ahí es tomar esa oportunidad con muchísima humildad y demostrar en el día a día que nos merecemos ese puesto, esa oportunidad que nuestra familia nos regaló, ¿sí? Que Dios y nuestra familia nos regalaron. Y eso creo que sería un poquitito, Renato, el consejo, los dos consejos, ¿sí? Conrad, un placer hablar contigo, que no sea la última vez y gracias por compartir tu experiencia de vida. Sí, muchas gracias a ustedes por el tiempo también, por la oportunidad, ¿verdad? Y con mucho gusto, con Hasta mucho pronto, gusto. Conrad, un placer, Estamos en encantado. contacto. Bueno, hasta acá otro episodio de Movete a Más. No olvides que podés seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales como en @GoMultimedios. Mi nombre es Renato Talavera. Hasta una próxima ocasión. Movete a Más fue presentado por Pasta Sol Blanca, en tu mesa siempre.